Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy estamos con el hermano Malik Moreno. Qué difícil que es pillarte, hermano, subhanallah. Y vivimos aquí al lado uno del otro, Y vivimos básicamente. aquí al lado, pero es lo que pasa con la gente de la baraka, la gente que trabaja por Allah y está todo el día o currando en su curro o moviéndose por la causa de Allah, mashallah. Bueno, Hermano, bueno que podemos. gracias por estar aquí en el canal, como siempre. Tenemos varios vídeos contigo, charlas siempre muy interesantes. Y hoy queríamos tocar el tema de la expresión ad-dinu al-qayyum, que vemos en el Corán. Malik nos va a dar una visión desde el Corán sobre esta expresión que es más importante, porque a veces la leemos y, bueno, la pasamos ahí como desapercibida. Pero lo importante que es en el contexto coránico este concepto de la religión auténtica, ¿no? Encontramos normalmente las traducciones, ¿verdad, hermano? Sí, sí, hay la adoración pura también, Ajá. ¿no? Y, y bueno, en realidad a mí es algo que me llamó la atención, ¿no? Porque, como sabemos, los suras pequeños, ¿no? Son los que explican un poco el contexto del Corán, ¿no? Y en la Sura 98, la Sura al-Bayyina, que es un sura que se suele recitar porque es de los cortos, ¿no? Y claro, ahí sale la expresión. Coges el sura y básicamente te habla de que a todo el mundo le ha llegado siempre una revelación y que no es cosa de Dios el castigar a una gente a la que no se le ha hecho llegar, ¿no? Y que una vez que la gente recibe la revelación con todo lujo de detalles y que está perfectamente detallado todo, es cuando empiezan a escindirse, ¿no? Por envidias y, bueno, por lo que sea, ¿no? Empiezan a interpretar el texto y si nos remitimos al Corán, vemos que es gente que lo que hace es cambiar las palabras, ¿no? El significado de las palabras, añadir cosas que ponen al mismo nivel que lo de hablar. Está todo en el Corán, ¿no? Y luego dice que, sin embargo, únicamente se les ordenó que sirviesen a Allah sinceros en su fe y como Hanif, ¿no? Como Hanif, es decir, buscando la naturaleza humana, ¿no? Derribando todo obstáculo, ¿no? Que viene a estar representado con los ídolos, ¿no? El ir deshaciéndote de todo aquello hasta llegar a la naturaleza, digamos, ¿no? Es Hanif. Dice que estableciesen el salat y pagasen el zakat. Dice, Dalika din al-Qayyima. Y este es el din de la certeza. Luego te paras a mirar y dices que el din, cuando Allah se refiere al din, el de los creyentes, el que ha ido repitiendo, siempre habla de din. En cambio, luego, por ejemplo, dice que a cada comunidad le ha sido dado un camino, ¿no? Una shara, ¿no? Como un camino que debe ser seguido, ¿no? Cada mensajero ha traído uno, así, pues ahora mismo tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo y tenemos lo que se conoce como la religión islámica. Entonces, cada uno de ellos tiene que seguir, porque tienen sus rituales, tienen bueno, su aportación al mundo, ¿no? Y lo hacen pues desde una visión distinta pero unificada a la misma vez, ¿no? Entonces, pero el din es el mismo. Entonces, claro, uno se pone a pensar
bueno, yo he estado buscando, ¿no? El Din al-Qayyim, porque tampoco me cuadra que Dios lo único que quiera es que hagamos la oración y que paguemos un impuesto. O sea, un impuesto el que pueda pagarlo, que hoy día prácticamente no se pagan, las leyes del FIC tampoco Claro. permiten que mucha gente lo pague porque la mayoría de la población está endeudada, sobre todo los ricos. Entonces, era un poco decir, bueno, ¿cuál es el Din al-Qayyim? Aquello que ha ido siempre diciendo a todos, ¿no? Ir buscando eso. Entonces, vemos en la ley 9, en la sura 9, sura Tauba, en 36, que dice que ciertamente el número de meses ante Dios es de 12 meses. Y eso está en el decreto de Dios en el día en que creó los cielos y la tierra, y de ellos 4 son sagrados. Esta es el Din al-Qayyim, ¿no? Este es el Din al-Qayyim. Que no ofendáis pues contra vosotros mismos respecto a estos meses y combatid contra aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios, todos juntos, como ellos combaten contra vosotros, todos juntos, y sabed que Dios está con los que son conscientes de él. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que ahí el Din al-Qayyim te está diciendo que es o sea, la naturaleza del tiempo, el clima, todo lo que comporta las estaciones en las que vivimos, ¿no? Todo lo que nos Sí, envuelve. el ciclo anual, sí. Sí. Luego, lo de los meses Hurum también es un tema aparte que se puede hablar de otra manera otro día, inshallah. Pero ya está refiriendo el Din al-Qayyim a algo que tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? O sea, con la naturaleza que nos envuelve, ¿no? Que digamos las leyes naturales, ¿no? Las leyes que son leyes divinas, en realidad. Entonces, bueno, continuando un poco con esa búsqueda, en la Sura Rum, número 30, en la ley 30, dice, perdón, dice, y vuelve tu rostro, vuelve tu ser, ¿no? Vuélvete enteramente hacia el Din Hanif, vuelve a decir una vez, el Din Hanif, ¿no? Porque antes para llegar, primero hay que derribar todo lo que obstaculiza, ¿no? Dice, la fitra con la que Allah ha imbuido al ser humano, ¿no? Dice, no corrompáis la naturaleza, la fitra, ¿no? No corrompáis la creación de Allah, ¿no? Esa es la creación de Allah, no corrompáis todo eso. Dice, y este es el Din al-Qayyim, pero poca gente lo sabe. Entonces aquí hay 3 partes, o sea, una que nos dice que es el Salat y Zakat, que si lo entendemos como la oración y un impuesto. Luego otro que dice que son las leyes de la naturaleza. Y esta está diciendo que está imbuida en el ser humano, está en la fitra del ser humano. Entonces, en realidad no podemos pensar que el Din al-Qayyim es una cosa que tiene que ver con hacer una oración en determinados momentos del día y pagar un impuesto siempre y cuando llegues al nisab, ¿no? Claro, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, bueno, también gracias a ti, ¿no? Que con lo de los significados de las palabras, ¿no? El significado de salat, ¿no? Porque hay que empezar salat y zakat, ¿no? Entonces, si eso está en la naturaleza, vamos a buscar salat y zakat dentro de nuestra naturaleza, porque es lo que nos indican las otras aleyas, ¿no? Que indican que están en tu fitra, están en tu naturaleza. Nadie que yo conozca
tiene en su naturaleza el gusto por pagar impuestos. De verdad que no he conocido a nadie, no, No, todavía. no. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Y luego de una oración ritual, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien mencionas, la palabra salat, ¿no? Cuando va con wow, ¿no? El salawat, implica, pues es el caballo que va segundo, pegado, ¿no? Sí, seguir de cerca, También, seguir de ¿no? cerca. Entonces, sí, es seguir la estela, ¿no? Seguir la estela, digamos, ¿no? Tú vas siguiendo la estela. Tú miras el contexto coránico y Allah, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta en las revelaciones? Él no dice yo soy Allah y empieza a... Él, si no, se muestra con un montón de atributos, ¿no? Atributos de compasión, de generosidad. Muchos de estos atributos son exclusivos de la divinidad, ¿no? Suyos exclusivos, y otros forman parte de nuestra naturaleza, porque somos parte de su ruh, ¿no? El espíritu, digamos, ¿no? Entonces, él se presenta como el Gafur, el perdonador, el que perdona, ¿no? Y pide a los creyentes que perdonen. Pide a los creyentes que perdonen. Incluso a aquellos que no creen. Aquellos que no creen en los días de Allah, dice hay que perdonarlos, ¿no? Pide a los creyentes que perdonen, ¿no? O sea, hay una insistencia en eso. Y él se presenta a sí mismo como el perdonador. Entonces, el perdonar, el usar el perdón, forma parte de nuestra naturaleza porque vivimos en una sociedad. Estamos siempre interactuando con gente, ¿no? No vivimos aislados, sino que nuestra naturaleza humana es la de sociabilizar, ¿no? Sí, sí, que es una de las acepciones del término Adán, sí, claro. Entonces, el usar el perdón es lo que hace que una persona crezca, ¿no? Tú te quitas un obstáculo de en medio y permites que haya más, ¿no? Y que fluya aquello, ¿no? Ya perdonas, ya vuelves a entablar amistad, vuelves a... Y ese es el rakán, es lo que hace que se expanda, ¿no? Pues son cosas que en realidad van unidas, no puede ser una con otra. Luego Tawab, ¿no? Que Allah es el que se vuelve en favor de los siervos. Pues es lo mismo, o sea, volver en favor de otros. Cuando otros han errado y pues les perdonamos y los aceptamos de nuevo y listo, ya, ¿no? Es lo que nosotros pretendemos de Allah, es lo que Allah hace y es lo que Él pide a los creyentes que hagan, ¿no? De esta manera siguen la estela de Dios. Ese es el sabil de Allah, ¿no? El camino ¿cuál es el camino de Allah? El camino por el que transita con sus atributos, ¿no? Con su creación, cómo se despliega. Ese es el camino de Dios, como lo entiendo, ¿no? Entonces, el sumarte a ese camino implica desplegar todo ese potencial que hay, que tiene que ver con parte de los atributos divinos, ¿no? La generosidad, está siempre hablando de quién hará un préstamo, un préstamo generoso a Allah que Él le devolverá multiplicado, ¿no? Y habla de gastar y gastar y gastar para hacer zakat, ¿no? Para aumentar tu sed, para purificarte, ¿no? ¿De qué? Pues de la avaricia, de todas estas cosas. O sea, el salat tiene que ver con tomar los atributos divinos, aquella parte que Allah ha compartido con nosotros y explotarla, ¿no? Hacerla crecer, utilizarla, ¿no? Utilizarla en favor de los demás y en favor nuestro. Y esa es la naturaleza humana. Mira, de hecho, cuando habla de las civilizaciones que han caído, todas ellas eran por traspasar los límites de la equidad, ¿no? La equidad, la justicia. Hay un montón de estudios hoy día con bebés
¿no? Y sobre todo estudios de la Universidad de Washington, que han hecho estudios con bebés de 15 meses, donde donde se muestra el sentido innato de la justicia, ¿no? Se sienten sensibles ante una situación injusta. Luego, a los 2 años, son capaces los niños de ayudar, ¿no? Que viene a ser como el destete en el Corán, ¿no? Que son 2 años. Básicamente, a los 2 años ya hay esa capacidad de ayudar. Y de hecho se hace, ¿no? Los niños ayudan. Y luego otros que tienen que ver con o sea, el zakat tiene que ver todo el dando. O sea, todo uno tiene que ofrecer, ¿no? Si lo ofrece a modo personal, se va a la habitación, pone la alfombra y dedica tiempo, le está dando tiempo, está dando cosas, ¿no? Y ese es el dar de lo que os proveemos, dan, ¿no? Tienes tiempo, tienes salud, tienes dinero, tienes lo que tengas, pues lo das en favor de los demás y en favor tuyo, ¿no? Por eso es lo que hace crecer. Entonces, todas las civilizaciones que se han destruido ha sido por romper esta equidad, por romper Todos sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal. Y no hablamos aquí de lo que es legal o es ilegal, ni tampoco dentro del mismo FIC. O sea, estamos hablando de la justicia, del sentido innato de justicia, ¿no? Que no va más allá de los libros. Entonces, todo eso lo tenemos claro, lo sabemos. También hay estudios que dicen que hay una mayor producción de endorfinas, de serotonina, de las hormonas que causan felicidad, en aquella gente que está predispuesta siempre a ayudar al prójimo, ¿no? Que hay una predisposición a ayudar en comparación con aquellos que no quieren, ¿no? Y que no colaboran, y que son avariciosos, tal. Hay una mayor producción. Y en el Corán Allah te dice que aquel que esté libre de su propia codicia alcanzará la felicidad, ¿no? Y esa es la naturaleza, esa es la citra, ¿no? El obedecer eso, siguiendo la estela de Dios. Y evidentemente hay unos momentos del día en los que uno tiene que recargar sus pilas, tiene que conectar con la fuente y tiene que humillar su rostro para no creer que va por el mundo de sobrado, ¿no? Claro. Y hay esos momentos que te permiten que en el intervalo entre uno y otro tú puedas digamos, desarrollarte, ¿no? Y de hecho la oración, dice que la oración es aquello que te aparta de lo que es inmundo, ¿no? De aquello que no te conviene, ¿no? Y aquello que no es razonable, que no es... Entonces, claro, todo está englobado ahí también. Está la oración, por supuesto, ¿no? Porque es una precisión divina para el creyente. Claro, perdona un segundo, hermano, perdona un segundito, para ir sintetizando un poco la información para la gente que nos está escuchando, porque yo conozco el tema porque lo hemos hablado varias veces, pero vamos a hacer un pequeño parón para resumir lo que hemos dicho, para que se siga entendiendo mejor. Estamos diciendo no que el salat significa una cosa u otra, que el salat es un término que abarca distintos significados. No se quita el de la oración, porque el de la oración es obvio y es necesario, como estás diciendo ahora mismo, pero también este salat tendría el sentido de hacer nuestros los atributos de Allah, los que humanamente se puedan llevar a cabo, y vivir en esta, digamos, corriente que desembocaría el materializar estos atributos como el perdón, la compasión, todo esto, desembocaría en un desarrollo de, o sea, el propio y de todo lo que tenemos alrededor. Entonces, salat y zakat no solo se tienen que entender, o no solo se puede entender como la
la idea que tenemos de toda la vida, sino que implican algo mucho más profundo y más extenso, que tú lo estás relacionando con el orden natural, el equilibrio natural que Allah ha puesto, tanto dentro de nosotros mismos como en la creación, porque has mencionado el asunto de los meses del año, ¿no? Hasta ahí, un pequeño resumen para sintetizar un poco, porque claro, es un tema que es de una profundidad brutal. Entonces, hermano, la relación de lo que tenemos frente a nosotros, del orden natural que Allah ha puesto, es la misma que tenemos en nuestro interior. Porque esta expresión de Al-Din al-Qayyum aparece en estos dos contextos de una forma muy clara. Claro, mira, todo tiene que ver con el qist, ¿no? Con lo que conocemos como la equidad, ¿no? Que también es el equilibrio, es lo que mantiene el orden, ¿no? Todo tiene que ver con eso, porque Allah es A'imman bil qist, ¿no? Como dice en la Sura 3, Al-Imran, ¿no? Es el que mantiene todo con qist, De hecho, también en la Sura 57, en el Hadith, el hierro, en la ley 25, dice que en verdad hicimos llegar a nuestros profetas, a nuestros mensajeros, revelaciones, ¿no? con la verdad, para que los hombres se conduzcan bil qist, ¿no? Para que los hombres se conduzcan con equidad. Entonces, todo eso está en nosotros. Mira, fíjate una cosa, yo te hablaba antes de las civilizaciones que han desaparecido por quebrantar la justicia, ¿no? Lo que es equitativo, lo que es justo. Pero fíjate que mientras, por ejemplo, aquí en este país donde vivimos, ha habido, bueno, ahora están cristianos, ha habido musulmanes, ha habido godos, ha habido visigodos, ha habido romanos, ha habido cartagineses, ha habido de todo, vamos, vamos. Y nos ahora hemos los chinos, ahora los chinos. También. Y entonces, todos nos hemos ido matando unos a otros, ¿no? Pero tú fíjate que en el mundo hay muchas tribus que son pequeñas, algunas son numerosas también, ¿eh? O sea, bueno, numerosas, son 3.000 y pico de personas en Pakistán, por ejemplo, en el norte de Pakistán, cerca de la frontera de China, perseguidos por los musulmanes, además, ¿no? Están, sí, para que vean. Y son gente, y luego en África, en América Latina, en Australia, ¿no? en Indonesia, en fin, muchas tribus que mientras el hombre civilizado se ha ido matando a sí mismo no sé cuántas veces, ya ha cambiado, ya era cartaginés, ya era rotón, aquella gente ha seguido haciendo exactamente lo mismo, no ha habido ningún estropicio, ni más que cuando han tratado de invadirles, ¿no? Algunos se han defendido. Y de adoctrinarlos, sí. Pero hay muchos que continúan exactamente igual, ¿no? A saber cuántos años, o sea, miles de años, quizá, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Pues la equidad. Es la equidad, ellos guardan la equidad. Saben, hay una estructura, tienen sus estructuras, saben qué es la equidad. Y cada miembro de la tribu forma parte de la, o sea, es la tribu en sí, ¿no? O sea, es como aquel hadith, ¿no? Que dice que el creyente cuando sufre, el otro creyente es como si fuese porque es un solo cuerpo, ¿no? Yeah. Bueno, pues esto es así con esta gente, ¿no? Cuando se cuidan unos a otros.
no se roban, no se mienten, no buscan ser mejor que el otro, Claro, no rivalizan, ¿no? claro. De Y no hecho, lo que hacen es colaborar. De hecho, hermano, en el Corán, en las historias de los profetas, cuando los enviados llegan o hablan por ejemplo, en el caso de Firaún, queda bien claro en la historia que Firaún está haciendo que la sociedad se divida en gentes de primera y gentes de segunda. Hay una división en la sociedad. En la historia de Salih también aparece como los recursos solo son para un grupo y para el otro no. O sea, hay una injusticia social muy marcada. Y ahí llegan los profetas con el mensaje. Y aprovecho para decir esto, hermano, porque, claro, hay gente que está escuchando y le puede dar la sensación de decir, bueno, si todo esto que contiene el Corán, el Din al-Qayyum, todo esto ya está dentro del ser humano, ¿para qué necesitamos entonces una revelación? ¿Para qué entonces este libro? Pero claro, lo que yo siempre digo, este libro lo que mantiene el recuerdo de lo que realmente es esencial. Y es tan sencillo que cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo de lo sencillo que es. Pero porque hay una tendencia a complicarlo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la religión perenne, ¿no? La religión perenne, la religión perenne es algo que está inscrito en el ser humano. No es, nos ponemos a leer libros que hablan sobre la religión perenne, porque hay muchos, ¿no? O que la nombran. Es muy esotérico todo, ¿no? Como muy trascendental, ¿no? Es una literatura enfocada pues más en el ser, ¿no? En la trascendencia del ser y tal. Pero a la gente que no le gusta currar por los demás, hermano. Cuando te vas con pajaritos por ahí es porque no estás pateando las calles intentando ayudar a la gente normalmente. Bueno, el tema, Umar, es que ¿cómo te digo? Los profetas, si tú te fijas, los profetas no se muestran en el Corán como personas aisladas que se pasaban la noche meditando, haciendo... No, sino le dice, bueno, durante el día tus ocupaciones son muchas, dice, ¿no? Y se lo dice básicamente al principio de todo, ¿no? Tus ocupaciones son muchas. Si luego te pones a ver, bueno, cuando habla ese aya de la sura del hadith, del hierro, luego habla sobre el hierro, que decimos descender el hierro, que guarda un gran poder y también utilidades para el ser humano, ¿no? Y esto es para probar quién de vosotros está con Allah, ¿no? ¿Quién está con Allah? Es una defensa, lo que yo entiendo, es una defensa, Sí. aunque sea armada de defensa de la justicia. Es la justicia, todo lo que envuelve todo es la justicia. De hecho, los profetas han hablado de la justicia, ¿no? Hablabas tú de Saleh, todos, ¿no? Shuaib, por ejemplo, dice, os veo ahora que estáis muy bien, ¿no? Estáis prósperos, pero temo que esto que Todos los estáis profetas. haciendo es la justicia, no es una cuestión religiosa como nosotros lo entendemos, ¿no? Sino era una cosa de poner orden, ¿no? De que la gente escuche a su interior y vea dónde vive y vea el orden que hay y ponga orden en sí mismo, ¿no? Claro. Y, perdona, y luego hay una idea de que los sabios son los herederos de los profetas también, ¿no? Está esa idea de que... Pero tenemos, por ejemplo, está en la sura Al-Imran, la 3, no sé exactamente la ley ya, no está muy avanzado. Lo que dice que aquella gente que no cree y que mata a los profetas sin ningún derecho y mata a aquella gente que ordena a la gente el qist, ¿no?
anúnciales un castigo terrible. En la misma ley equipara en castigo, ¿no? Es como equipararlo a la gente que llama a la justicia con los profetas, ¿no? Entonces, porque todo se basa en eso, y es lo que necesitamos. Pero también tenemos la idea de que siempre lo delegamos, ¿no? Necesitamos que sea el gobierno el que haga esto, el Estado, ¿no? O cuando venga el Mahdi, o cuando venga la segunda llegada de Jesús, o cuando haya un jalifa, o cuando haya... No, no, no. Se trata de hacerlo uno mismo. Uno mismo. O sea, el mundo tiene su tiempo. Y Allah lo guarda todo con mucho equilibrio. Nosotros somos pequeñas hormigas que tenemos un tiempo muy limitado y lo que tenemos que hacer es ir trabajando en ese camino, que está en nosotros mismos, además. Es el que nos hace crecer, es el que nos hace estar bien, el que nos hace purificarnos de los males que hay en nosotros, de la soberbia, de la altanería, de la avaricia, ¿no? El egocentrismo, ¿no? Es sacar eso y purificar el más, ¿no? Claro, es que no se puede esperar a que llegue nadie, ¿no? Que después cuando uno profundiza en el Corán te das cuenta que, bueno, que todo esto es mitología pura. Pero bueno, en el día del juicio Allah va a pedir cuentas por lo que ha realizado cada uno. Entonces, claro, es una tarea individual que si toca en una época que el colectivo se presta a hacer o a cumplir la orden de Allah, pues bienvenido sea. Pero si no, cada uno dentro de sus posibilidades tiene que llevar a cabo la orden de Allah y hacer que florezca aquello que lleva en su interior, aquello que Allah nos ha puesto. Es muy interesante lo que has dicho sobre esta característica común de todos los profetas que vienen con la equidad, ordenando la equidad. Y claro, hay gente que dice, no, pero ellos vienen sobre todo para enseñar que solo hay un Dios, que no se debe asociar a Allah. Pero claro, el no asociar a Allah con nadie es derribar los ídolos. Y los ídolos no solo son piedras, son sistemas económicos, sistemas de explotación, todo esto son ídolos, ¿no? Por eso la importancia y la relación que guarda el adorar única y exclusivamente a Allah con la justicia social, la justicia natural, ¿no? Los ídolos, hay un antes y un después con la Torá. Es decir, en un principio sí estaban representados quizá de piedra y madera, ¿no? Pero siempre se habla de los nobles, ¿no? Los notables del pueblo, claro, que son un poco los que dirigen el cotarro, dicen... Y el clero también, todo eso son Entonces, ídolos, claro. a partir de la Torá, el ídolo se convierte, deja de ser piedra y madera y pasa a ser el clero, ¿no? Los sacerdotes, los no sé qué. Y es justo lo que hace, porque si nos vamos al Evangelio, es lo que hace Ibn Numarion, ¿no? Él se mete con el Sanedrín, ¿no? Y le dice que están conduciendo a la gente a hacer rituales vacíos, ¿no? Que han inventado cosas, que por eso él no hace el Sabbat, porque sabemos que en el Corán dice que el Sabbat Allah no lo ordenó, fueron ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y por no hacer caso a lo que ellos querían, pues también sufren un castigo. Es decir, aunque te equivoques, si tú no lo haces, creyéndolo también, ¿no? O sea, hay que ir con cuidado con lo que uno cree, porque te puedes meter en un lío, ¿no? Yeah. Y luego, por otro lado, está el Estado, que está en la figura de Faraón, lo que yo lo entiendo así, ¿no? Porque el Estado, digamos, es el que pretende ser pues omnipresente, omnipotente, ¿no? Que son atributos divinos. O sea, hay que es lo que pretendía Faraón, ¿no?
Es la rivalidad rivalizar con la divinidad, ¿no? Eso es el Estado. Entonces, claro, tú cuando delegas cosas en el Estado le estás dando un poder a eso, ¿no? Y eso es un ídolo. Claro. Eso es un ídolo, ¿no? O dice tal sabio que al final la mayoría no sé ni si lo ha dicho o no lo ha dicho. A ti te han dicho que has dicho. Sí, sí, sí. Y de ahí el tema Hanif, ¿no? Es ir derribando todo esto, saber cuándo, en qué confías, o confías en el Estado o confías en Dios, ¿no? O En haces el clero, o en el clero o en Dios. caso al clero o te vas a la revelación, que es todo lo que está diciendo siempre. A los judíos que se guíen por la revelación, a los cristianos que se guíen por la revelación, al mensajero que se guíe por la revelación. Todo es a la revelación. Claro, si no te guías por la revelación, pasa esto, te escindes, ¿no? Como Claro. hemos dado la charla con el Sura al-Bayyina, ¿no? Que al final lo que haces es, yo sigo a este, yo sigo al otro, y ya en la Sura Yusuf, ya para completar lo del Din al-Qayyim, ¿no? Dice que... La Sura 12:40, ¿verdad, hermano? Sí. Vale. Dice bueno, que sigue la creencia de los antepasados, ¿no? De Abraham, de Isaac, Jacob, que es inconcebible a nosotros atribuir divinidad a algo junto con Dios, ¿no? Esto es del favor de Dios hacia nosotros y hacia toda la humanidad. Pero la gente no es agradecida. También el shukr, ¿no? Es hacer operar ¿no? Tus ojos, tus labios, todo, o sea, operar en agradecimiento, ¿no? Claro. Dice, y en la ley 40, que todo lo que adoráis son nombres que habéis inventado vosotros y vuestros antepasados. Entonces, hoy, fíjate, los musulmanes, ¿cómo se llaman a sí mismos? Perdona, repite, hermano, que no se ha escuchado con el... Que digo que en la ley ya está diciendo que todo lo que invocáis son nombres vacíos que os habéis inventado vosotros y vuestros antepasados, ¿no? Fíjate cómo los musulmanes, cómo se presentan. Yo soy musulmán sunni, maliki, y luego ya si eres sufi, empiezas a decir 2 o 3 partes de cadenas de la tárika sufi, luego ashari o maturidi de akida. Es decir, te empiezan a poner una cantidad de cosas que, perdona, pero Allah no ha dicho, no ha hablado nada de todo esto. Yeah. Se ha llamado musulmanes siempre y cuando nos sometamos, que es el significado de la palabra. Pero Claro. nos sometamos a que a la revelación. Lo dice muchas veces. Hace mucho hincapié en la revelación, diciéndoselo a los que han recibido la revelación con anterioridad, por qué debería ser distinto a los que la están recibiendo ahora. El tema es que el Corán son 2 cosas. Son buenas noticias para los creyentes y es una advertencia para la humanidad, incluidos los creyentes. Claro. ¿No? Porque también advierte ¿no? a los creyentes que tal. Es una advertencia. A ti te está diciendo cómo es el proceder de la gente que te ha llevado antes. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Por qué el ti va a ser distinta? Claro, sí, es para no repetir los fallos precisamente que han hecho ellos. Claro. Es una advertencia, pero claro, te cogen los tafsir, no todos los tafsir además, cogen los tafsir más conocidos, los que están dentro del discurso mayoritario que se da a los musulmanes, ¿no? Que es pues, Ibn Kathir o el Qurtubi,
Te hablan de que son los judíos, de los cristianos, ¿sabes? Claro. Como algo histórico, ¿no? Y esto se lo dijo a fulanito y a menganito. Entonces son cosas como históricas que le quitan todo el sentido del conocimiento dinámico, porque el conocimiento es algo que es dinámico. Y útil. Si Allah es el eterno, es lo eterno, y a la misma vez es el conocimiento, no puedes encerrar el conocimiento, no puedes encerrar el eterno. O sea, y ahí está el problema, ¿no? Se hace, al haberse ritualizado todo, se mete dentro de un saco y tú no puedes salir de ahí. Entonces es normal que los musulmanes estemos como estamos. Claro. Está muriendo gente en el mar, en guerras. O sea, es un desastre, un verdadero desastre. La mayor parte de la población pobre es musulmana. Sí. Entonces algo está yendo mal. Hermano, el Corán lo dice muy claro. Una persona que conoce la verdad o tiene la verdad en sus manos, y el mundo musulmán tiene el Corán, y no cumple con él, o sea, no obedece sus preceptos, va a tener eso unas consecuencias terribles. Lo tenemos reflejado también en el pasaje donde los compañeros de Isa le piden una prueba definitiva, ¿no? Vamos a dejar la interpretación de la mesa que baja, porque eso es una interpretación, pero le piden una prueba, una evidencia, ¿no? Y Allah les envía esta evidencia. ¿Y qué les dice? Dice, si después de esto os apartáis, vais a tener una retribución terrible que no ha tenido nadie más. O sea, que nadie ha conocido, ¿no? Pues esto sucede lo mismo con los musulmanes. Los musulmanes se les ha dado el Corán, que es la evidencia más grande, el milagro más grande que Allah ha puesto para el conocimiento, la reflexión, y no atienden a eso. En su lugar, pues se dejan llevar por tradiciones, por todo, menos por el Corán. Y ahí están las consecuencias, evidentemente. O sea, ahí están las consecuencias. Y una de las cosas que sobre esto del Corán, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace que no entendamos bien el Corán es la manera en que nosotros lo recitamos, ¿no? Lo canturreamos. Entonces, en cierto modo estamos pendientes del tono, ¿no? Del tono de que hacerlo, pero el significado de la palabra se descabulle, ¿no? O sea, el Corán es algo que hay que para reflexionarlo y hacerlo pausadamente para comprender todas las... Hermano, todo lo que está diciendo. Entonces, yo, sinceramente, desde hace unos años, dejé de canturrear el Corán y lo recito como si fuese una... No tanto como una poesía, ¿no? Pero a lo mejor con un poco de contundencia donde se necesite, ¿no? Un poco... Y la verdad que de cosas que yo había recitado cientos de veces, no me había parado a pensar en la implicación que tenían, ¿no? Y eso... Eso es precisamente lo que quiere el clero en esta época y en todas las anteriores. Que tú te quieres acercar a la revelación, vale, pues léela y recítala y punto. Pero no vas a entender nada de lo que dice. Eso ya te lo señalan antes de empezar. ¿Por qué? Porque si la gente se para a reflexionar por sí misma, a buscar el conocimiento, el chiringuito se les acaba a ellos. Ellos tienen su chiringuito precisamente por eso, porque dicen, no, solo nosotros entendemos la interpretación, solo nosotros tenemos la capacidad para reflexionar y para conocer lo que está diciendo el texto, el resto de personas no. Y como no lo tenéis, pues conformaros con recitar que tenéis 10 hasaná por cada letra que leéis y todas estas tradiciones. Hermano, mira, para volver, que no tenemos mucho tiempo más, porque esto yo creo que en cualquier momento se corta. Estamos aquí haciendo un experimento con el Zoom. ¿Te parece que lea
algo relacionado con el sentido básico de estos términos de al-Din y al-Qayyim, y después tú le das el broche final ya al vídeo, para que la gente que nos está escuchando y viendo observen cómo el contexto, digamos, la idea que tú has dado general de esta expresión se explica dentro de la propia expresión, es decir, que el Corán se explica a sí mismo. Esto es algo que mucha gente tampoco lo entiende por culpa de la tradición, ¿no? Pero bueno, mira, el término al-Din lo encontramos siempre interpretado en los léxicos, en su sentido básico, como obediencia. Obediencia. Está formado por las letras Dal, Ya, Nun. Dal simboliza dirección, Ya, voluntad o capacidad, y Nun, nosotros, el grupo. Esto significa que Allah ha establecido la dirección que ha de seguir la voluntad y capacidad que Él nos ha otorgado. Por eso el Corán nos habla de din como religión o forma de vida impuesta por Allah, que como tú has dicho, lo llevamos dentro de nosotros, la cual se basa en la obediencia. Por eso es tan importante obedecer los preceptos del Corán. También se entiende din como el día del juicio, o lo que es lo mismo, el día en que se observa si hemos puesto nuestra voluntad y capacidad en la dirección que Allah nos ha encomendado. Y al-Qayyim, que lo encontramos en su sentido básico como mantener el equilibrio, está formado por las letras Kaf, Waw y Mim. Kaf encierra el concepto de equilibrio, la letra Kaf, Waw como adjuntar o fijar, y Mim como el lugar, cosa o ser. Esto significa que Allah ha establecido que se ha fijado un equilibrio para todo lo que existe. Y ambos elementos juntos nos indican que la dirección que ha de seguir nuestra voluntad y capacidad habrá de tener en cuenta el equilibrio que Allah ha establecido para su creación. Ese equilibrio que vemos no solo en el horizonte, sino dentro de nosotros mismos. Así es como al-Din al-Qayyim, que solemos encontrar traducido como religión verdadera o como fe auténtica, o como... en su sentido más básico tiene el significado, y hablo del sentido más básico de la raíz de los términos, tiene el significado de la obediencia que proporciona el equilibrio, su sentido más básico. Y estos elementos, pero esto ya no lo voy a citar, se encuentran en cada uno de los versículos donde aparece la expresión, se encuentran de una manera muy clara, de una manera que, bueno, que cuando profundizas en el Corán te quedas pasmado, pero no voy a entrar porque es demasiado específico y no quiero liar. Hermano, ¿qué idea le das tú desde lo que nos has explicado? ¿Cómo lo relacionas con este sentido básico de obediencia que proporciona el equilibrio? O sea, que esta obediencia a Allah, a sus preceptos de Allah, va en consonancia con el equilibrio que nos rodea y que hay dentro de nosotros mismos, hermano. ¿Cómo ya para finalizar, cómo lo...? Pues es eso, o sea, el Din al-Qayyim, por un lado, son las leyes naturales que proporcionan el equilibrio necesario para el mantenimiento de la creación. Luego hay un Din al-Qayyim que está imbuido en el ser humano, está dentro del ser humano. De a lo que se nos llama es a obedecer eso, a obedecer esa parte de nuestra naturaleza, derribando todo aquello que nos impide llegar a ello de manera sincera, para mantener un equilibrio en nosotros mismos. Claro, ese equilibrio sería el de la sociedad, de la justicia, ¿verdad, claro, hermano? Y en nuestra sociedad. Por ejemplo, también me refiero a nosotros mismos, si tú, por ejemplo, mira ahora con la cantidad de series de televisión, de asesinatos, de no sé qué, ¿qué hace eso, no? Todas esas visualizaciones que hace, pues hace gente pues que tenga ganas de matar o de darle dos guantazos a alguien, ¿no? Es decir, cuando sobrepasamos
la equidad, ¿no? Una persona que es muy golosa, que come constantemente dulces y dulces y dulces y dulces, casi con toda probabilidad acabará teniendo diabetes, ¿no? O tendrá problemas de salud. ¿Por qué? Porque ha traspasado la equidad necesaria de su organismo, ¿no? El equilibrio, ha roto el equilibrio. ¿No? Es el Christ es el equilibrio, ¿no? Es la armonía, ¿no? Claro. La equidad. Y en las sociedades exactamente lo mismo. La equidad, además partiendo de que todo lo que hay en los cielos, en la tierra y entre ambos, incluida nuestra cartera y nuestra voluntad, pertenecen a Dios. Sí. Todo. Ojalá. Ese es el núcleo de la equidad, ¿no? A partir de ahí empieza. Tú cuando tratas con alguien estás tratando con una criatura de Dios. ¿No? Aunque te caiga mal, aunque no puedes maltratar, porque perdón, tiene un dueño. Todo es de Allah. Todo. Es fácil, ¿no? Claro que no es fácil, ¿no? Claro que no es fácil. Eso implica un esfuerzo, implica el yihad, ¿no? ¿Cuántas veces se llama, vosotros que queréis que os enseñe un negocio que os salvará de un doloroso castigo, que creéis en Allah, en su mensajero, y que os esforcéis, ¿no? Tujahiduna, fisabilillah, en el camino de Allah. ¿Cuál es? Lo hemos hablado, ¿no? Donde se despliegan sus atributos, porque por ahí es donde transita Allah, ¿no? Esforzarte en eso, ¿no? Claro. Y eso implica dice, con vuestra riqueza y con vuestra persona. O sea, que implica también gastar en los demás, gastar económicamente, gastar en tiempo, gastar en... Yo, por ejemplo, ayer escuchaba una charla de Facundo Cabral, un músico argentino que falleció, buenísimo, y decía que le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? sobre el ser humano, ¿no? El propósito del ser humano. Y la Madre Teresa le dijo, el propósito del ser humano está ahí donde su hermano lo necesita. Es el propósito humano. Y es cierto. Es dónde lo necesitamos, quién necesita dar. Porque de esa manera es como vamos a tener una sociedad sana, vamos a tener un sueño apacible, vamos a estar tranquilos. Y vamos a establecer un equilibrio en nuestra vida y un equilibrio en la sociedad. Si no, pues con los vecinos, el vecino atendiendo tus allegados, el curva, ¿no? El curva son los allegados, que también traducen como parientes, ¿no? Los parientes, son los allegados. Tu círculo, donde te mueves, tus amigos, tu familia, tus amigos. Sí, hasta donde llegues. Hasta donde llegues, ¿no? Los allegados, los curvas. Y todo esto no es fácil tampoco. Y vamos a, perdóname la expresión, pero vamos a cagarla muchas veces durante el camino. Muchas veces. Pero de ahí cobra el sentido el Ghafur, ¿no? Si nosotros no nos equivocamos, el Ghafur, ¿de qué nos sirve? No, claro. Y es una insistencia el Ghafur, ¿no? Que nos perdona. Entonces, vamos a perdonarnos también a nosotros muchas cosas que tenemos que perdonarnos para poder abrirla, pues, y que se airee aquello, ¿no? Que pueda... Sí, no habría, si perdonáramos más, no habría tanto Prozac, ni tanto Tranquimacin, ni tantos problemas de... Yo me dedicaría a otra cosa. Sí. Pero lo haría muy feliz también. Ya. Hermano, vamos a acabar aquí. Te espero en otro vídeo, inshallah, para seguir tocando. Es que ya te digo, cualquier tema que toquemos contigo, hermano, siempre es súper interesante y aprendemos un montón, mashallah. Muchísimas gracias, Malik. Un beso, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
un honor haber participado en Islam. Canal TV, que es tu casa, hermano, ya lo sabes. Gracias por las contribuciones que nos haces, hermano. De hecho, lo que voy a hacer es, aparte, porque nuestros vídeos están repartidos en carpetas como charlas del Islam, pero voy a abrir una carpeta que ponga Malik Moreno para que te encuentren ahí todas las apariciones. Claro que sí, hombre, todas las apariciones que tienes en el canal. Un beso, hermano, Barakallahu fik. Y assalamu alaikum warahmatullah, hermano. Wa alaikum salam. Gracias.